Buenas noches, esto es El Espejo, un programa que intenta mostrar algunas de las aristas de la realidad nacional. Una realidad que hoy realmente tendría que estar de luto por lo acontecido con estas inundaciones que sumergieron bajo las aguas a gran cantidad de ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires y muchísimos más en la ciudad de La Plata. Por eso he invitado a mi amigo que es ingeniero, es historiador, pero además es ingeniero. Entonces, y escribió un lindo artículo que hoy leí, y bueno, lo he invitado acá a Castanino. ¿Cómo estás, Castanino? Muy bien. Bueno, vamos a charlar un poquito sobre esto, sobre el artículo que vos escribiste hoy, que me gustó porque la realidad es que en la Argentina hace 50 años que no se hace nada. Nada. No hay ninguna obra, salvo... Se hace cada vez menos y cada vez peor, además. Además, una cosa que me llama poderosamente la atención, hoy estaba hablando con un amigo mío que acostumbra a viajar, que ha viajado mucho por todo el mundo, y me decía que los cauces de agua hay que respetarlos, como hicieron los cordobeses, que en el medio de la ciudad tienen un río, que es el río Quinto, la Cañada, que no es para nada pintoresco, si quiere es bastante, todo piedra eso, pero... Bueno, han respetado el río porque precisamente al tenerlo abierto se lo puede limpiar cuando se ensucia. Aquí nosotros entubamos los arroyos y esta es una superficie plana, la de la ciudad de Buenos Aires, la Gran Pampa, donde el agua descargaba naturalmente hacia el río de la Plata. Entonces, cada vez que se produce un fenómeno como este, que indudablemente es un fenómeno extraordinario, porque llover 200 milímetros en una hora es una cantidad de agua que no aguanta ninguna ciudad. Pero no tiene escurrimiento. Esa zona que se ha inundado, toda la zona de Villa Urquiza y toda esa zona, me contaba también este hombre que casualmente vive ahí cerca, que con la destrucción del regimiento que había ahí, 601, donde hoy está Tecnópolis, no se hicieron obras con el arroyo que atraviesa ese predio, que es el arroyo Medrano, sí. El arroyo Medrano, que antiguamente me contaba que él hizo la conscripción ahí, también así que conoce perfectamente lo que pasaba. Antiguamente con los paredones del regimiento, cuando el arroyo se desbordaba, los paredones canalizaban el agua. Y claro, por ejemplo, y no fluía hacia General Paz. Hoy, como quitaron los paredones y no se hizo ninguna obra, entonces esa agua fluye naturalmente hacia General Paz y bueno, produjo lo que produjo. Claro, yo el artículo ese lo escribí, incluso hasta lo mandé por mail, porque la verdad que me dio fastidio. Yo trato de no mezclar, o sea, por un lado soy ingeniero y por otro lado me gusta la historia. Y no mezclo la historia con la ingeniería ni la política, pero realmente esto es un problema histórico, político y de ingeniería. Sí. Yo veo, o sea, viste, los paisanos dicen que me trabaron el flotante y me rebalsó el tanque. Bueno, yo escuché las taradeces que decían por televisión los políticos. Incalificable. Y listo, me empezó a rebalsar el tanque, porque en el primer chaparrón que hubo, salieron todos los políticos contentos porque decían, vamos a tener una excusa para criticar al gobierno de la ciudad. Después el agua los tapó a ellos. Pero además de eso, el problema de que se inunde o no Buenos Aires no es solamente un problema de la capital, porque las cuencas de agua que llegan acá están en la provincia de Buenos Aires, tienen 200 kilómetros de largo. Ahora, además de eso, fue una lluvia totalmente inusual. Sí. Porque eso se hace por estadística. Si vos vas a calcular un desagüe de un techo, lo haces de acuerdo a la estadística, decís, bueno, hay una lluvia de, no sé, de 100 milímetros por año, entonces lo calculás para 100 milímetros. Si querés hacer de un barrio, a lo mejor tomás 2 años o 5 años, porque no es lógico que todos los años inunde. Si haces una ciudad, a lo mejor tomás 10 o 20 años, o 50 o 100, depende del tamaño de la ciudad.
Y si haces un dique, por ejemplo, una represa hidroeléctrica, tenés que calcularla para 1000 años o 10.000 años, depende, porque la catástrofe que puede producir es más grande. Sí, seguro. Eso no quiere decir, si vos tomás la de 1000 años, no quiere decir que recién dentro de 1000 años va a haber Esa crecida. esa crecida. Puede ser también mañana, pero bueno. Ahora, en el tema hidráulico es muy complejo el tema, porque influyen muchos factores, el crecimiento edilicio, el pavimento. Por un lado, la superficie se hace más impermeable. Además, al el agua correr más rápido, se concentra más rápido en un punto. Entonces, una gota que cae en Liniers y antes tardaba 5 horas en llegar acá, ahora a lo mejor viene en 1 hora, por los pavimentos, por los conductos, por lo que sea. Entonces, el volumen es más grande. Entonces, yo creo que todo eso tiene que llevar una programación un plan de obra, una programación, que son obras que incluso pueden durar décadas, o sea, mucho tiempo. Y acá no se ha hecho nada. Entonces, es que todas este tipo de obras deben planificarse a largo plazo y ejecutarse a largo plazo también, porque no son obras que se puedan hacer en 24 horas. No, claro. Son obras que llevan a largo plazo y la sucesión de los gobiernos tiene que ir ejecutándolas. Como en la Argentina nada es para siempre, No, ni claro. nada, todo es momentáneo, todo es un parche, todo es una... Claro, todos quieren pintar la raya del medio de la avenida con aerosol y cortarla así. Exactamente. Entonces, este tipo de obras no entran dentro del interés político, porque quien la inicia nunca la va a ver inaugurada. Sí. Y entonces, salvo, bueno, las autopistas que se hicieron en la época de Cacciatore, salvo esas autopistas que se hicieron muy rápidamente, las obras estas llevan mucho tiempo. Ahora bien, como la política argentina es todo circunstancial y todo es aprovechar la coyuntura y todo es, por eso que vimos a muchos, yo lo vi ayer a este muchacho que le dicen el Cuervo Larroque, la verdad que es un idiota, y además es un inculto. Es que no tienen ni idea, ¿viste? No, pero además es un inculto, es un animal, porque sostuvo cada cosa ayer en un programa de televisión, que la verdad es que yo soy un neófito, porque yo no soy ingeniero, pero sí tengo noción porque he tenido mucho trato en una época con los ingenieros de hidráulica de la provincia de Buenos Aires, estudiando precisamente el tema de las inundaciones, y algún conocimiento tengo. Pero para hablar de un tema hay que saber, la Argentina es un país que tiene... Bueno, precisamente, a mí lo que me da, hay dos cosas, varias, no muchas, pero hay dos cosas que realmente me sacan, que es la mentira y la chantada. Y lo que vos decís es producto de toda la chantada que se ha venido agregando. Yo creo que la Argentina, en la clase política, se da una enfermedad, un mal congénito, que ya lo he dicho otra vez aquí en el programa, que esa gente nace con la boca más grande que el cerebro, y entonces, habla porque tiene boca. Mira, cuando hay una cosa que poco se habla, pero cuando suprimieron el Ministerio de Economía, que lo suprimió creo que Cavallo, antes del Ministerio de Economía, a mí me dirás que habría problemas, pero había gente especializada que programaba las obras, o sea, era gente capacitada. Vialidad que estaba ahí donde estaba Comodoro Pi, los manuales de vialidad todavía los usan en el extranjero y sin embargo las desarmaron todas. Entonces las obras, ¿quién las programa? Las programan a lo mejor en un pasillo del ministerio, en un sucucho de no sé dónde, en una cueva. Yo te voy a contar una anécdota. A mí una vez me contrataron para hacer una obra en la provincia de Buenos Aires porque había una inundación, ¿no? En vez de sacar el agua, querían desviar la ruta. Entonces yo había puesto alcantarillas, que eran unas alcantarillas tipo de vialidad que se llaman O41211. La gente no los conoce, pero nombrar una alcantarilla O41211 es como nombrar una cafeaspirina en el hospital, ¿viste? Todo el mundo. Y me acuerdo que habían puesto, la directora del proyecto era una abogada, que podría haber sido una ginecóloga también. Hoy tenemos un ministro de Economía que es abogado. Bueno,
Y me acuerdo que en una de las reuniones me dice, ingeniero, dice, ¿qué es una 41211? Una 41211 es un bidet, le digo, para lavarse. Porque la verdad que no puede ser. ¿Cómo puede ser que haya una abogada dirigiendo un proyecto? Bueno, son las cosas, desgraciadamente, que, bueno, hacen que la Argentina tenga esta decadencia en la que vivimos. Porque, Claro, mira, acá cualquiera es hace unos años atrás, tenía un amigo yo que era diputado nacional de Córdoba, lamentablemente lo perdí y no lo vi más, Reinaldo Zamora, un hombre del MID que había entrado precisamente porque había el diputado que él relevó, se fue al extranjero de embajador, que era Bercovi Rodríguez, y él entró en su lugar. Un tipo exquisito, porque era un hombre realmente brillante, un tipo brillante, tan brillante que él fue jefe de ministro en la gobernación de Córdoba, cuando allá, yo no me acuerdo el nombre del gobernador que ganó, pero fue cuando ganó Frondizi, el MID había ganado en Córdoba también, y tuvieron que esperar 3 meses que él cumpliera los 21 años para nombrarlo. Pero él arrancó con el gobernador ya como ministro en funciones y fue el jefe de ministros en el gobierno de Córdoba. Un tipo brillante. Vino con muchas buenas intenciones. Y entre las buenas intenciones que trajo un viejo proyecto, que mirá que tan viejo es que el que elaboró ese proyecto fue Manuel Belgrano. Y estoy hablando de un proyecto hídrico, que era la canalización, la construcción de un canal que desagotara las aguas del río Bermejo, claro, que en el norte, vuelta a vuelta, se desborda. Y bueno, como el proyecto de desagüe de la provincia de Buenos Aires hizo Huergo, que fue el primer ingeniero recibido acá, hace que son como 100 años. Bueno, Belgrano había hecho ese proyecto. Además lo que da bronca, que acá hay gente muy capaz para hacer proyectos. Pero sí, claro, incluso, tenemos gente muy capaz. Mira, yo no soy de ningún partido político, ¿viste? La ingeniería con la política no la mezclo. Pero yo, por ejemplo, ahora estoy haciendo unos proyectos viales para las obras, para las villas miserias, ¿no? La Corporación del Sur contrató a una consultora y en cada especialidad, la consultora está formada por varios especialistas que llevan a cabo toda la obra de un barrio, todo en conjunto. Pavimentos, desagües, agua potable, todo, ¿no? Pero hay un especialista en cada tema. Pero hay en otros organismos, otros lugares, una covacha, y hay a lo mejor un charlatán o un puntero político, ¿viste? Haciendo un proyecto, no la puedo entender. Una cosa que no... Bueno, la falta de profesionalidad. Y esto, ¿sabes qué es? Es el fracaso de la política. Claro, esto es el fracaso de la política porque lo que vimos con esta inundación, lo sucedido, es el fracaso de la política. La política no tiene respuesta ante una situación como esta. Yo no quiero entrar a criticar ni al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ni al gobierno de la provincia de Buenos Aires, pero el hecho es... Es una cosa de rastre, ¿viste? El hecho es peor. Que ante una catástrofe, no solamente con agua, como fue esta vez, sino, por ejemplo, como sucedió cuando fue lo de Cromañón, podríamos nombrar otras cosas, el Estado tarda mucho en responder a la necesidad de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque no se predice lo que puede llegar a acontecer y no se planifica para tener lo necesario en esa contingencia para poder auxiliar a los vecinos. Sí, pero además no hay una política para prevenir eso, porque yo te digo, yo la cuenca del Matanza-Riachuelo la conozco bastante, porque incluso hice un proyecto en la época de María Julia, desde La Boca, no tenía nada que ver con María Julia, pero... No creo, conociéndote no pero gané una licitación con mi hermano, hicimos desde La Boca hasta pasando la General Paz, todas avenidas con puentes en el Riachuelo, así que lo conozco bien. Zonas que antes estaban totalmente despobladas, porque tengo incluso las fotos aéreas, ahora son todas asentamientos que viven 60 o 100 mil personas. Yo conozco. Y vos ves hasta las casas, hay casas que están con pilotes adentro del riachuelo. Y en el riachuelo, bueno, cascos de barco,
chasis de coche, caballo, cualquier cosa. Sí, que convengamos que no se quiso limpiar nunca. Nunca. Y por eso. Porque de haber querido se podía haber limpiado, incluso. Por eso yo digo que es una cuestión de arrastre. Y eso, y lo que yo digo de prevenir, yo andando, cuando estuve haciendo estos proyectos, estas villas, todo que las he recorrido, yo veía la pila de basura, que no hay cloaca, que no hay agua potable. Yo digo, acá un día va a venir una epidemia y va a morir. Es terrible. Yo ayer, en las imágenes que se podían ver a través de los canales de televisión, veía la cantidad de basura flotando. Era una cosa tremenda. Sí, y bueno, eso, yo recuerdo hace unos meses atrás, estaba con mi esposa ahí en el barrio de Liniers, donde está la comunidad boliviana que arranca ahí en Ramón Falcón y José León Suárez, y va por José León Suárez para abajo, y se largó a llover fuerte. En un minuto vos tenés que ver cómo se inundó todo eso, porque estaba lleno de basura apilada arriba de los desagües pluviales. Y se llenó de agua, una cosa insoportable. Yo tuve que llamar a mi señora, tuve que salir de raje de ahí porque no iba a poder salir. Si esperaba 10 minutos claro, no salía. Y se ponen a dar explicaciones una manga de charlatanes, ¿viste? Porque como yo ponía en el artículo, acá van a decir que la culpa la tiene el organismo, no sé, el imperialismo de no sé dónde, que inventó la ley de la gravedad para que llueva de arriba para abajo. En cambio, si lloviera para arriba no se inundaría, ¿viste? Cualquier cosa. Vos escuchás a veces argumentos que ponen por televisión, no podés creer que gente se anime a decir. No se puede creer cómo la gente habla porque tiene boca y no porque realmente conozca de lo que está hablando. Y además, cómo se utiliza. Qué mal que se utiliza, porque esa forma de hacer política, la verdad que es abominable. Cuando uno hace política en base a críticas a otro, a denostar a otro, la verdad que es lamentable, porque es la forma más asquerosa de hacer política. No, aparte ni siquiera tienen, aunque sea que lean para tener algún argumento serio. Sí, te vuelvo a decir, yo ayer cuando lo escuché a Larroque, la verdad, yo no sé cómo es diputado, no sé cómo. Sí, yo escuché incluso a algunos ministros que decían, no hay gestión. Bueno, debido. ¿Qué quiere decir no hay gestión? Esa es una frase vacía. Debido es un sinvergüenza, porque no hay gestión, pero estaba largando palomas en Entre Ríos a ver cuánto tardaban en venir al Palomar, ¿viste? Mirá, yo te voy a contar una cosa. ¿Sabes cuánto gasta el Estado Nacional? Sí. Y con esto nos vamos al corte. Bueno. ¿Cuánto gasta el Estado Nacional por día en la República Argentina? 250 millones de dólares. Pero claro. Gasta 250 millones de dólares. Es una enormidad de dinero, y yo creo que hoy, si le pedimos al Estado Nacional que justifique esta cifra, es imposible de justificar. Pero claro, yo conozco a muchos charlatanes, ¿viste? Que se la pasan criticando a Macri que si puso la bicisenda acá o allá. Yo digo, mirá, en el país nos gastamos 15.000 millones de dólares en energía, cuando antes nos autoabastecíamos, ahora nos gastamos 15.000 millones de dólares y vos estás preocupado por la bicisenda. Por la bicisenda, si de color verde o color amarillo, dejate de joder. Bueno, esas son las cosas. Lamentablemente, la decadencia no solamente es política en la Argentina, la decadencia es social. Es social. Y lamentablemente nosotros vamos siempre nivelando para abajo. Nos hemos olvidado de cómo se nivela para arriba. Y lamentablemente esto es lo que nos ha llevado a la situación que hoy vivimos. Te agradezco inmensamente que me hayas regalado estos 2 libros. ¿Quién inventó el dulce de leche? Que ha escrito aquí nuestro amigo Leonardo Castanino. Y sobre todo, Juan Manuel de Rosas, La Ley y el Orden, que voy a leer con mucho gusto. Bueno. Te agradezco muchísimo y te pido me lo autografíes. Sí, ahora después me corte. Vamos al corte. En este momento me acompaña mi amigo Víctor Cardoso y el diputado Francisco Quintana, que es el diputado más joven de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por la invitación. No, gracias a vos. Víctor. Buenas noches. Bueno, bien, por un lado compartir este programa, pero muy triste por todo lo que está aconteciendo por todo esto en la ciudad y también en la plaza, ha pasado, ¿no? Hace un rato hablaba con el ingeniero
que me acompañó en el bloque anterior, Castanino, y hablábamos un poco del fracaso de la política ante este tipo de hechos. Creo que es un fracaso porque la respuesta siempre es tardía. La gente, ante una necesidad planteada como en este caso, con el agua al cuello muchos, lo que quieren es ver que los acompañe, que el gobierno esté cercano y que los acompañe, que los asista. Y veo que tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires, ante un fenómeno dramático como y totalmente inusual, porque he escuchado también muchas críticas estúpidas en algunos medios y algunos periodistas, desesperados reclamando que le den luz a la gente cuando no se puede dar luz, porque es precisamente para preservar la vida de quienes están en esas condiciones. Sabemos que dar energía es un problema gravísimo que puede plantear. Pero bueno, de todas maneras se quejaban por esto y yo lo que veo es que es la lentitud del Estado, pero no en el caso de la ciudad solamente, sino en el caso también de la provincia de Buenos Aires, la lentitud en la reacción, que demoró casi 24 horas. Yo creo que hay una falta de prever todo esto en el Estado y que no ha creado los mecanismos necesarios para responder rápidamente ante una situación como esta. Por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires tendría que tener un depósito donde tendría que tener colchones comprados con anterioridad para poder responder, gomones para poder sacar empleados municipales que suban a los gomones y van a rescatar a la gente. Pero también es inusual, creo que es inusual. Sí, no estoy coincidente con vos, esto es una crítica que yo trato de hacer dentro de lo que yo veo como periodista. Yo tengo 63 años, he visto pasar muchas cosas en la República Argentina, y una de las cosas que yo veo es que el Estado es lento en la reacción. Y otra cosa es que el Estado argentino, yo conversaba hoy con un hombre que ha viajado mucho, y me contaba que en las grandes ciudades, como por ejemplo en la ciudad de Córdoba acá, que la atraviesa un río, como el río Quinto, jamás se le ocurrió a nadie entubarlo, porque los cursos de agua deben estar a cielo abierto, deben ser abiertos. Debe construirse en torno a ese cauce de agua, respetando el cauce de agua y además dejándolo abierto porque es la mejor manera de mantenerlo limpio, de poder limpiarlo, que ese curso no se vaya a obstruir. Yo he bajado acá en la avenida Juan B. Justo, en el inicio de la avenida Juan B. Justo, al entubamiento del arroyo Maldonado, y hay unas columnas enormes. Por ejemplo, está en la columna del puente, de la autopista, que es una columna enorme, que está en medio del arroyo, y uno puede ver o observar cuando baja en esas columnas enormes cantidades de basura que se apilan ahí, sobre todo nylon, que queda agarrado, y eso va reduciendo la capacidad de drenaje. Pero Juan Carlos, también yo te tengo que explicar. E incluso, espera, algo que es muy quiero terminar con esto. Incluso hay lugares donde está enrejado. Ponen rejas porque arriba hay bancos. Y entonces los bancos, para asegurarse de que no les entren por debajo boqueteros, enrejan. Es una locura eso. Saquen los bancos. Pero no se puede enrejar un entubamiento como el de Maldonado, ni puede tener semejantes columnas donde nadie las ve porque eso está cerrado. Y entonces eso reduce la posibilidad de drenaje. Pero además, con la construcción de este predio ferial que ha hecho el gobierno nacional, donde estaba el 601, ahí sobre la avenida General Paz. Yo jugaba en ese lugar y por eso te digo que había un bosque tremendo y no existía un solo árbol. Ahí el arroyo que corre a través, por medio, antes tenía los paredones que tenía el regimiento que obraban de contenedores del agua cuando se desbordaba y lo encauzaban hacia abajo, hacia el otro lado. Ahora, como han quitado esos paredones y además le han quitado la capacidad de absorción del terreno porque lo han llenado de cemento, esa agua se desliza rápidamente hacia General Paz.
Aparte del arroyo, que sabemos que existe una compuerta, porque yo he jugado de un chico ahí, Sí. así que lo conozco muy bien. Y hay una compuerta que entonces, realmente existe. hace 50 años que no se hacen obras de envergadura. La última que se hizo, que gracias a Dios que se hizo, que fue la obra que hizo el gobierno de la ciudad con el aliviador del Maldonado. Pero hace 50 años que no se hacen obras. Claro, Juan Carlos, pero yo lo que te quiero explicar es esto. Yo recibí una alerta meteorológica el día viernes, que lo publicamos en Periodista Porteño, donde Sí. explicaba todo lo que se venía, porque está publicado en Periodista Porteño. Tenemos que también concientizar a la gente que no tire la basura, porque han tirado mucha basura. Sí, desde ya Cuando otra de se las sabe cosas que que también hablamos, tenemos que poner y que educar hablábamos un en el poquito a bloque la gente anterior, para que lo sucio que somos los porteños. Esa es la realidad, la basura, enorme cantidad de basura, y que la tiran en cualquier lado, y que... Por ejemplo, el otro día se hablaba de que no se limpiaba la ciudad. No es así, porque sabemos que en otoño, No, en la otoño se gente limpia y a la sucia. tarde está sucio otra vez porque cae Sí, la efectivamente. ¿Usted qué opina, diputado? Sí, lo que diría con respecto a esto es, en primer lugar, y algo se comentaba recién, dimensionar lo que ocurrió en los últimos días, no solo en la ciudad de Buenos Aires, como se ha visto después, sino en gran parte del centro del país, con algunos epicentros en la ciudad, pero también en otras regiones. Y es una catástrofe climática, una tragedia climática como no se vivía desde, en el mes de abril por lo menos, 1906. Estamos hablando del segundo temporal más fuerte en los últimos 100 años, digamos. Con lo cual, sin dejarle toda la responsabilidad a la naturaleza, porque eso implicaría que como seres humanos, como funcionarios públicos en este caso, no nos hagamos cargo absolutamente de ninguna cuota de responsabilidad, pero sí, en su justa medida, otorgarle parte de la responsabilidad, en este caso a la naturaleza. Ahora, el segundo análisis tiene que ser qué se hace desde el Estado y qué hacemos nosotros como ciudadanos, ¿no? En los dos planos. ¿Qué se hace o deja de hacer el Estado? Pero también qué hacemos o dejamos de hacer cada uno de nosotros. Digo, y empezando por esta segunda parte, y algo también se decía recién, hay que desmitificar aquello de que la ciudad es sucia. La ciudad se ensucia, que no es lo mismo. Claro. Porque nosotros tenemos hábitos y costumbres que hacen que, a diferencia de otras grandes ciudades en el mundo, la ciudad pueda amanecer limpia, pero indefectiblemente a la noche termine sucia. Y eso es porque nosotros la ensuciamos. Y buena parte de la responsabilidad o de las razones por las cuales, por ejemplo, se tapan los sumideros, tiene que ver con que nosotros no respetamos en las costumbres más pequeñas, como es tirar un papel en la calle o en la vereda, pero tampoco en aquellas indicaciones que vienen del Estado, como cuando se dice que frente a un temporal no hay que sacar la basura. Digo, en esta cosa que muchas veces se tiene de pensar primero en uno, a uno le molesta la basura en su casa y entonces prefiere que esa basura termine sobre la vereda o sobre el cordón. Bueno, cuando hay alerta meteorológico, cuando se viene un temporal, una de las cosas que no hay que hacer, por ejemplo, es sacar la basura. Ahora, independientemente de nuestros usos y costumbres, de nuestros hábitos y de lo que podríamos cambiar para cada uno aportar, digo, entendiendo también que como sociedad hay un valor en las tareas o en las responsabilidades que cada uno asume o deja de asumir, analizar por último, digo, lo que tiene que ver con el Estado. Yo coincido en que nosotros venimos de décadas de desinversión, nosotros estamos convencidos desde el gobierno de la ciudad o desde el PRO que en este caso, bienvenidos los debates alrededor de obras, cuando uno debate si se hace o no la obra del Arroyo Vega, cuando uno debate por qué no se puede empezar la obra del Arroyo Medrano, cuando uno debate si fue efectiva o no la obra del Arroyo Maldonado, en definitiva, está discutiendo siempre sobre la acción. Entonces, si hay algo que nadie puede poner en duda es que esta gestión es una gestión que hace, es una gestión que responde con obras, podremos discutir si hay obras pendientes y las razones, efectivamente las hay, y ahí quiero hacer alguna distinción. El primer ejemplo es el del Arroyo Maldonado. Si nosotros miramos cómo reaccionó la zona de Pacífico los últimos días, históricamente cuando nosotros hablamos de una inundación en la ciudad, la foto característica que uno estaba acostumbrado a ver en los diarios, la imagen tradicional que uno veía en los noticieros, era Puente Pacífico. Puente Pacífico hoy prácticamente no se inunda. De todo, para que ustedes sepan, de toda la traza del Arroyo Maldonado, salvo algunas zonas de la Paternal, por una razón en particular, el resto de la traza prácticamente en ningún lugar se produjo ninguna inundación. Lo de la Paternal tiene que ver con obras en marcha de un aliviador adicional al Maldonado, pero en la traza principal hoy prácticamente no se inunda. Hay una segunda situación que es la del Arroyo Vega, digo, para ir de mayor a menor en cuanto al grado de avance de las obras y en consecuencia en cuanto a los paliativos de zonas que tradicionalmente se inundaban. Nosotros desde hace 4 años veníamos pidiendo el aval del gobierno nacional para poder endeudarnos. Es simplemente eso, porque
lo que es importante es que la gente entienda que el reclamo de la ciudad no tiene que ver ni con un préstamo del gobierno nacional, ni que el gobierno nacional ponga la plata, ni con que haga la obra, simplemente con que nos dé el aval para poder endeudarnos en el mercado externo. Bueno, nosotros hace 4 años que sistemáticamente veníamos reclamando ese aval que obtuvimos, y como corresponsal en la legislatura lo deben recordar, en diciembre del año pasado, cuando nosotros votamos la ley para las obras del Arroyo Vega, obras que ya están en marcha. En tercer lugar, se hablaba de Tecnópolis y de lo que tiene que ver con la traza de la General Paz, por ejemplo, el barrio de Saavedra. En tercer lugar, estamos hablando, cuando hablamos de esto, del Arroyo Medrano. Sí. El Arroyo Medrano es el que hoy está en una situación de mayor atraso. Está en una situación de mayor atraso precisamente porque no tenemos la posibilidad ni siquiera de empezar las obras, con el agregado, bien se comentaba recién, de las obras en Tecnópolis, que no solo han sacado superficie verde, en consecuencia superficie de absorción del agua, sino que también han hecho que, para evitar la inundación sobre la superficie de Tecnópolis, esa agua termina drenando sobre, en este caso, el otro lado de la General Paz, como es el barrio de Saavedra, digamos. Con lo cual, la verdad es que ahí es donde nosotros más rápido deberíamos obtener el compromiso del gobierno nacional de avanzar en el aval para que podamos endeudarnos y empezar las obras. Obras que, por otro lado, nobleza obliga, hay que decirlo, inclusive trascenderían a esta gestión, porque como ustedes saben, en el caso del Arroyo Maldonado, son obras que empezaron en una gestión anterior. Ahora, como nuestra mirada de las políticas públicas es la mirada de las políticas de Estado, de las políticas que tienen que trascender de un gobierno al otro, nosotros queremos empezar esas obras, por más que en definitiva las termine otro jefe de gobierno, digamos. En definitiva, nosotros no gobernamos con una mirada especulativa o electoral, sino en todo caso a partir de las necesidades de los vecinos. Nosotros queremos empezar esas obras cuanto antes, aún sabiendo que por más que se empiecen mañana, seguramente no sea Mauricio Macri el jefe de gobierno que las inaugure. Lo que yo quería acotar también es el tema, el problema que hubo en la legislatura cuando, para obtener el quórum para la compra de la tunelera. Fue impresionante la oposición, cómo se opuso terminantemente, y hoy la tenemos. Hoy puede actuar para subte, puede actuar para canalizar río, puede para canalizar cualquier cosa. La ventaja de los medios de comunicación, por eso el aporte de ustedes en esto creo fundamental, sobre todo de las nuevas herramientas digitales, tienen que ver también con que cualquier dirigente político hoy tiene que estar en condiciones de resistir un archivo. Y ahí lo que nosotros podríamos analizar es cómo han votado en muchos de esos temas aquellos legisladores que hoy, por ejemplo, se llenan la boca pidiendo soluciones o pidiendo obras concretas. Para dar algunos ejemplos, digo, hay legisladores que el año pasado, en diciembre del año pasado, estamos hablando de hace 4 meses, votaron en contra del endeudamiento para el Arroyo Vega, y hoy, por ejemplo, le reclaman al gobierno de la ciudad que esa zona, que esa traza, que Cabildo y Blanco Encalada, por ejemplo, no se inunde. Bueno, para que Cabildo y Blanco Encalada no se inunde, nosotros hace 4 años reclamamos esa posibilidad de endeudarnos para hacer esas obras. Entonces digo, esta doble moral de votar especulativamente, sabiendo que no voy a votar aquello que se va a traducir en obras de un gobierno de signo opositor, pero por otro lado, inmediatamente después, sí animarme a reclamar esas obras que en su momento no estuve dispuesto a acompañar. Hoy hubo una reunión entre diputados. Hoy hubo una reunión entre diputados, de la cual se le va a dar dinero, o sea, un subsidio, pero que la cual también se puede ampliar a la gente común, pero también hacia comerciantes y también al que perdió un auto. Hay varios proyectos. Exacto. Al respecto. Una cosa es cuál es la situación actual y otra es cuál podría ser la situación en los próximos días. La situación actual, en términos de paliativos hoy, es que, por un lado, los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires que hayan sido afectados tienen la posibilidad de reclamar un subsidio de hasta 8.000 pesos por pérdidas tanto de bienes inmuebles como muebles, de mercadería, y esto va tanto para viviendas particulares, para comercios, como para automóviles, por ejemplo. Pero por otro lado también, el jefe de gobierno anunció hace pocos días, y esto fue confirmado luego por el presidente del Banco Ciudad, por Federico Sturzenegger, que se lanzan 2 líneas de créditos, una con tasa preferencial, pero la otra con tasa cero, es decir, con una tasa absolutamente subsidiada por el Estado, en tanto se entienda que el Banco Ciudad es un banco público, para aquellos que hayan sufrido pérdidas materiales. Así que esa es la situación hoy en cuanto a los paliativos. Por otro lado... Perdón, pero también está la excepción, en algunos casos, de la ABL, según lo comentaba el diputado Ritondo. Exactamente. Por otro lado, a eso iba, nosotros vamos hacia un camino de mejorar la situación actual en términos de paliativos o de propuestas para aquellos que hayan perdido, independientemente de la situación de fondo, digo, de cómo solucionamos que esto no siga pasando. Ahora,
Ahí es donde se están analizando distintas alternativas. Vamos camino en cuanto a la semana que viene, en principio una sesión especial el día martes exclusivamente para tratar este tema. Si se alcanzan los consensos necesarios, sesionaremos el martes. Si no, estos temas se van a tratar en la sesión ordinaria del día jueves, pero no va a pasar de la semana que viene, para que los vecinos de la ciudad tengan no solo estas herramientas, sino seguramente algunas adicionales, o inclusive estas mismas, pero con algunos beneficios que hoy no cuentan. Por ejemplo, tal vez otra de las alternativas que se está analizando y que seguramente ustedes conozcan tenga que ver con estos subsidios que ya existen, flexibilizar los requisitos para poder acceder a ellos. Porque es cierto que en inundaciones anteriores, aunque sea de menor magnitud, los trámites, los requisitos que se exigían desde el Estado, ni más ni menos que producto de la ley, eran engorrosos. Exacto, eran engorrosos. Así que un camino tal vez sea el de simplificar esos requisitos. Perfecto. Bueno, bienvenido. Realmente me alegro de esto que estoy escuchando, Francisco, porque lo que hay que buscar es el bienestar rápido de los vecinos. Y que el Estado se vaya. Toda la crítica que yo hice anteriormente es una crítica tendiente constructiva, tendiente a que ustedes que tienen la responsabilidad de legislar por los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires tengan en cuenta estas cosas en el momento de decidir o de tomar iniciativas para que el Estado se prepare ante una contingencia así, tenga la respuesta rápida que los vecinos demandan. En una situación de esas desesperantes, lo que uno quiere es ver que el Estado esté cerca, que conteste con las necesidades de uno. Y me pongo en la piel de toda esa gente que ha perdido absolutamente todo. Yo, por ejemplo, yo vivo en Villaluro y a mí me afectó el agua, me filtró todos los techos, a mí hizo una pileta de natación en la terraza de mi casa, me filtró agua por todos lados. Pero en definitiva yo me contentaba diciendo, bueno, no nos pasó nada, me desperté con el agua hasta el tobillo dentro de mi casa, pero no me pasó nada. Había gente que perdió absolutamente todo, que ha pasado un momento malísimo, y bueno, lo importante es que el Estado esté prontamente al lado de ellos. Y también, perdón, Juan Carlos, también concientizarse, porque cuando yo recibo el alerta meteorológico, yo el sábado me puse a limpiar la terraza y saqué 2 bolsas. Sí, yo también lo hice. De todas maneras no dio abasto, claro, no dio abasto seguro, porque el agua tapaba las salidas del albañal, llegaba de pared a pared, y entonces eso hizo que no desagotara el agua de pluvial, y bueno, brotaba por el patio de mi casa y me entró por los patios de casa. Yo vivo en una casa, y eso fue lo que me pasó. Hubo otra gente que estuvo, pero hubo gente que realmente la pasó muy mal, que le entraba el agua por las ventanas. Hubo gente que tuvo 1,70 m de agua, sí. no es broma. Sí. Y bueno, ¿te acordás, Juan Carlos, que íbamos a hablar el próximo programa? Sí, pero prometimos que íbamos a hablar. Eso hablamos ahora en el último bloque. Esperá, porque los billetes que dicen que no hay trucho, pero son papel moneda. Bueno, te agradezco una vez más que nos hayas acompañado, y bueno, que es bueno que los funcionarios del gobierno de la ciudad pongan la cara ante la gente y les digan estas cosas que acabas de decir vos, que son muy importantes porque le traen cierto respiro, el poder que puedan tener un resarcimiento económico y que bueno, puedan recuperar algo por lo menos. Y sabemos que hay un diferenciamiento también, lo que es la ciudad de la nación, porque yo lo que quiero acotar es esto, que acá las medidas ya están en marcha y creo que la semana que viene ya se va a legislar para que así sea, y bueno, se está haciendo dentro de lo posible, lo más rápido dentro de la ciudad. Yo no quiero decir nada en contra de la nación, pero simplemente digo la rapidez de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Además, hay que acotar una cosa. Me gustó la respuesta rápida que dio la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Seguro. Fue criticada también. Una respuesta rápida, acordonando algunas zonas peligrosas y para resguardar los bienes de los ciudadanos. Pareció una respuesta rápida y enérgica. Hoy en Periodistas Porteños está la nota donde Margarita Barrientos acusa directamente a punteros K de haber tomado todo. Sí, a ver, sobre todo porque la tragedia lamentablemente es todavía reciente. Nosotros preferimos no entrar en especulaciones o en chicanas, aunque la verdad la tentación por momentos es grande porque sobran los argumentos
Vos recién, Víctor, dabas alguno con respecto a lo que pasó en Piletones. Nosotros, cuando digo nosotros, digo varios de los diputados de nuestro bloque, estuvimos hoy en Piletones y en Sildañez, dos de los barrios más afectados, y nos consta muchas de estas cosas que se dicen. También hay argumentos en la comparación, si nosotros miramos qué tratamiento se le dio a la tragedia de Once desde el Estado Nacional y desde la presencia de sus máximas autoridades, y qué tratamiento se le dio en el caso de lo que pasó recientemente en la ciudad de Buenos Aires y en otros distritos. Sin embargo, como de nuevo, esto lamentablemente todavía prematuro, a nosotros lo que nos queda sobre todas las cosas es hacerle llegar nuestras condolencias a los familiares de aquellos que lamentablemente perdieron la vida, hacerles llegar un mensaje de tranquilidad y de acompañamiento a aquellos que sufrieron pérdidas materiales, y la convicción de que hay un Estado presente, de que hay sobre todo un equipo, digo, más allá de un funcionario u otro, hay un equipo que está presente, que se pone al frente de este tema, y que desde esa tranquilidad obviamente no tenemos no solo ningún inconveniente en dar la cara, sino que hasta queremos que es parte de nuestra obligación, ¿no? Y nosotros tampoco tenemos ningún problema a informar la verdad. O sea, nosotros Bueno, como periodistas vamos te agradezco a informar nuevamente, Francisco, gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes. Alcanzo a comprender el mamarracho que van a hacer a pedido del concejal Martín Ávila, concejal por el partido Memoria y Movilización Social de Salta. La verdad que pomposo título para tamaña porquería. Bueno, resulta que finalmente no van a demoler el monumento de Manchalá, al combate de Manchalá. Un combate que, recuerdo, libraron soldados del ejército argentino, que eran superados ampliamente por elementos del ERP. Sin embargo, no solamente resistieron, sino que ganaron el combate. Eran soldaditos que estaban arreglando una escuela. Y bueno, en honor a estos soldados se edificó un monumento que tiene forma de cono, tiene unos soldados en la parte derecha, y en la parte izquierda, en el centro del monumento, tiene un globo terráqueo con un cóndor arriba. Bueno, el mamarracho impresentable de Martín Ávila, el concejalito dice que el cóndor ese es por el operativo Cóndor. No me entra en la cabeza tamaña estupidez, como si entonces hubiera que eliminar a todos los cóndores de la cordillera de los Andes. Además, el cóndor ha sido un símbolo que ha sido utilizado no solamente en este monumento, sino también, por ejemplo, en el monumento al Ejército de los Andes, que se encuentra en el Cerro de la Gloria, en la provincia de Mendoza. Está lleno de cóndores, había que quitar todos los cóndores del Cerro de la Gloria. Un mamarracho impresentable. Pero lo que va a ser, lo que autorizó Puricelli, porque este concejal quería derrumbar ese monumento, sacarlo. Puricelli dijo que no. Lo autorizó a que saquen el globo terráqueo y el cóndor. Un verdadero mamarracho. Como todo lo que ha hecho este señor, que ha hecho posible que nuestra Fuerza Aérea no tenga aviones para volar, que nuestro ejército no tenga cómo moverse. La prueba la tenemos ayer. Ayer que movilizaron tropas del ejército argentino para auxiliar a la gente como corresponde en una situación como la que vivió ayer la ciudad de La Plata, la gente se quejaba porque no veía a los efectivos militares. Pero si no tienen con qué moverse, un ejército que no tiene con qué moverse, una fuerza aérea que no tiene aviones para volar, una armada que no tiene buques para navegar. Y lo peor, también, Juan Carlos, lo que hay que decir, lo que sigue pasando a través de todo este tiempo, tuvimos el 2 de abril, todos obviamente recordando a nuestros soldados, y también hay algo que no podemos dejar pasar, que el cementerio que está en las Malvinas está cuidado y bancado por los familiares. El Estado no puso una moneda para el cementerio que está cuidado por los familiares. Sí, además el deshonor, ¿no? Este bastardeo del honor. Se gasta en el fútbol, se gasta todos los días, se gasta para vudú, ahora pidió más presupuesto para viajar, todavía no respondió. Mirá, la plata faltante. Estaba leyendo ayer una carta que mandó un hombre que está hoy, un héroe argentino, un héroe de Malvinas, que está en prisión. Está en prisión acusado
como todo, estos juicios de la mentira, porque no son juicios por la verdad, son juicios de la mentira, el coronel Osito, un héroe argentino, un comando, que peleó bravamente en Malvinas y hoy está encarcelado, acusado insólitamente por estos llevar un juicios de la uniforme. mentira, que han llevado a muchos de los hombres que combatieron en nuestras Islas Malvinas a la cárcel. Bueno, pero esta es la ignominia que vive la nación argentina, porque esto no se lo hacen a los hombres de las Fuerzas Armadas, no se lo hacen a las Fuerzas Armadas, sino se lo hacen a la República. Porque las instituciones castrenses son instituciones de la República. Y cuando se las denosta, cuando se las persigue, cuando se las destruye, se está atentando contra la República y contra la Constitución Nacional. ¿Qué es lo que ha hecho este gobierno impunemente en estos 10 años? Han tratado por todos los medios de terminar, de destruir, de menospreciar, de avasallar a las Fuerzas Armadas de la Nación. Hoy la Argentina es un país indefenso. Estamos indefensos. Y la culpa es de estos mamarrachos que nos gobiernan, empezando por la señora presidenta y siguiendo por este ministro, mamarracho, Puricelli, que ha hecho las cosas que ha hecho. El vicepresidente también. Mirá. Bueno, el vicepresidente es un impresentable. Según, eso también es en los mejores diarios decían que era, lo hemos visto en todos los medios hace 2 semanas. Que era acá está el papel, que no moneda, se podía falsificar. Es perfecto, o sea, lo podemos Vamos ver. a mostrarlo un poquito en cámara, dame, mirá. Este es el billete que tiene, perfecto, está hecho, ustedes no lo pueden ver, pero la gota de agua está hecha perfecta. El billete está perfectamente impreso, se nota un poquito si uno lo mira, la guardia esta de seguridad que está superpuesta, ha sido pegada, pero este es un billete hecho con papel moneda. Esto es papel moneda, no es papel la pregunta, Tucumán. Juan Carlos, ¿de dónde sale el papel moneda? Claro, esa es la pregunta. ¿De dónde sale este papel moneda para hacer este billete trucho? Que además fue dado en un banco. Fue dado por un cajero de banco. Ahora, ¿ustedes se imaginan cuando todos los billetes de 100 pesos sean reemplazados por esta porquería? No por la imagen que tenga. No por la imagen de Eva, me parece perfecto que un billete tenga la imagen de Eva. Lo que me parece es que este billete es una porquería, es una cosa mal hecha. Y bueno, ustedes se imaginan cuando esto entre totalmente en circulación y reemplace los billetes de 100 pesos, la mayoría de los billetes de 100 pesos, lo que va a pasar, esto es una porquería hecho. Y bueno, esto es lo que han hecho con el peso argentino. Bueno, se nos ha ido el programa. ¿Tenías algo más para decir? No, yo simplemente esperemos que la legislatura sesione, porque es muy importante lo que acabó de hablar el diputado, que es importante porque la gente está desesperada, sí. No tiene, y esta vez se trata de que se haga rápido el tema. Por eso Cristian Ritondo hizo un pequeño reportaje hoy y explicaba que Mauricio había pedido que sea dinámico y que esto salga cuanto antes para empezar a colaborar con la gente. Me parece que eso es lo que puede llegar a marcar la diferencia entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, porque las respuestas deben ser rápidas. Si las respuestas no son rápidas, las respuestas no sirven. Exactamente. Es tan sencillo como esto. Y la gente que está en emergencia hoy, que ha perdido todo lo que tiene, necesita una respuesta rápida. Si esa respuesta no se produce rápidamente, de nada vale. La especulación política de esto es la peor forma de hacer política. Y otra cosa también muy importante, acabamos de ver por distintas redes sociales de gente desaparecida que hay en distintos distritos del conurbano bonaerense. No estamos hablando de La Plata, estamos hablando de otros distritos. Sí, de otros distritos como por ejemplo La Matanza. Y Castelar. Hay mucha gente que está desaparecida y bueno, yo creo que con el correr de las horas se va a incrementar enormemente la cantidad de personas fallecidas a consecuencia de este trágico meteoro. Bueno, ha sido todo por hoy. Se nos fue el programa y será hasta el próximo viernes, si Dios quiere y solo si Dios quiere. Adiós. Hasta la próxima.